El grito de triunfo de la falange griega resonó en la llanura del río Siris, mientras la última legión romana huía en desbandada. Piro, rey de Piro, había logrado lo imposible, había derrotado a Roma. Sin embargo, mientras observaba el campo cubierto por miles de sus veteranos caídos, un frío entendimiento se apoderó de él. Acababa de ganar la batalla que le costaría la guerra. Aquel día, el sol de Italia no solo iluminó una de las victorias militares más espectaculares de la antigüedad, sino que también proyectó la larga sombra de una verdad amarga, una verdad que quedaría para siempre ligada a su nombre. La victoria tenía un sabor a ceniza, y la gloria el peso insoportable del sacrificio. Para comprender la magnitud de esa paradoja, para entender cómo un hombre pudo estar en la cima del mundo y en el abismo de la desesperación en el mismo instante, debemos retroceder, no solo a los albores de esa sangrienta jornada, sino al momento en que el destino de un rey guerrero y el de una república en ascenso colisionaron de forma inevitable. Todo había comenzado, como tantas grandes conflagraciones, con una llamada de auxilio. Fue en el año 281 a.C. cuando los embajadores de la ciudad griega de Tarento, en el sur de Italia, cruzaron el mar Jónico con el corazón encogido por el miedo. Llegaron a la corte de Pirro en Epiro, un reino helenístico enclavado en las montañas, un reino forjado por la guerra y gobernado por un rey que era la encarnación misma del espíritu marcial de la época. Piro no era un monarca cualquiera. Era primo segundo de Alejandro Magno, y en sus venas corría la misma sangre inquieta, la misma ambición por la conquista y la gloria. Sus contemporáneos lo consideraban un genio militar sin parangón, un táctico cuyas hazañas en Macedonia y Grecia eran legendarias. Sus propios escritos sobre el arte de la guerra eran estudiados y admirados por estrategas de todo el mundo conocido, e incluso generaciones después, el gran orador romano Cicerón citaría sus memorias con reverencia. Los tarentinos no acudían a un simple mercenario, acudían a una leyenda viva. Le hablaron de Roma. Le describieron una ciudad-estado en la ribera del Tíber que se expandía con la voracidad de un incendio forestal, una república de granjeros y soldados cuya disciplina y tenacidad eran diferentes a todo lo que el mundo griego había conocido. Los romanos, dijeron, estaban a sus puertas y su ambición no conocía límites. Ofrecieron a Pirro el mando supremo de sus ejércitos, le prometieron hombres, recursos y la oportunidad de forjar un nuevo imperio en Occidente. Para Pirro, la oferta era irresistible. Era la oportunidad de emular a su ilustre pariente, de llevar la pica de la falange macedonia a nuevas tierras y grabar su nombre junto al de los inmortales. Aceptó. La decisión selló su destino y el de miles de hombres. En ese mismo año, con el viento del otoño hinchando las velas de su flota, Pirro de Epiro cruzó a Italia al frente de un ejército formidable, una fuerza de unos 25.000 hombres, el corazón de la maquinaria bélica helenística. Con él no solo llevaba infantería y caballería, sino también un arma secreta, 20 bestias colosales traídas de Oriente, criaturas que los romanos jamás habían visto y para las que no tenían ni siquiera un nombre: los elefantes de guerra. La llegada de Pirro a las costas italianas fue un acontecimiento que sacudió los cimientos de la península. El rey epirota, sin embargo, era un estratega tan paciente como audaz. Sabía que su ejército, aunque veterano y disciplinado, era una gota en el océano comparado con las vastas reservas humanas de las que Roma podía disponer. Su plan no era lanzarse a una confrontación directa de inmediato. Su primera acción fue establecer un campamento y comenzar un riguroso entrenamiento de las tropas tarentinas, cuya molicie y falta de disciplina le causaron una profunda consternación. Mientras tanto, esperaba. Esperaba los refuerzos prometidos por sus otros aliados griegos del sur de Italia, las ciudades de Turi y Metapontum. Las semanas se convirtieron en meses, y los mensajeros regresaban con excusas y promesas vacías. Piro comenzó a comprender la frágil naturaleza de las alianzas itálicas y la soledad de su posición. Finalmente, con la llegada de la primavera del año 280 a.C., la noticia que tanto esperaba como temía se hizo realidad. Un ejército consular romano, bajo el mando de Publio Valerio Levino, marchaba hacia el sur para enfrentarse a él. La hora de la diplomacia había pasado, la de la sangre estaba a punto de llegar. Al darse cuenta de que no llegarían más refuerzos, Piro tomó una decisión. Movilizó a sus hombres y marchó al encuentro de los romanos, eligiendo cuidadosamente el terreno para la confrontación. Seleccionó una llanura junto al río Sidis, un lugar estratégico situado entre las localidades de Pandosia y Heraclea. Allí, en la orilla oriental del río,
estableció su posición defensiva y esperó. El río, ancho y de corriente rápida, sería su primer aliado. Obligaría a los romanos a realizar un cruce difícil y desordenado, dándole a él, el defensor, el tiempo precioso para organizar su ataque y golpearles cuando fueran más vulnerables. Desplegó unidades de infantería ligera a lo largo de la ribera con una orden clara: vigilar y avisar en el instante en que la primera cohorte romana pusiera un pie en el agua. Su plan era preciso. Una vez que el enemigo comenzara el cruce, lanzaría a su caballería de élite y a sus elefantes para sembrar el caos antes de que pudieran formar sus líneas de batalla. Pero antes de desatar el infierno de la guerra, Pirro hizo un último intento de resolver el conflicto con la razón y no con la espada. Envió una delegación de diplomáticos al campamento romano, que se había establecido en la orilla opuesta del Siris. El mensaje que llevaban era audaz, casi arrogante. Pirro se ofrecía a actuar como árbitro en la disputa entre Roma y las ciudades griegas de Italia. Afirmaba, con la autoridad de su linaje y su reputación, que sus aliados lo reconocían como un juez justo y exigía que los romanos hicieran lo mismo. La respuesta del cónsul Levino fue tan romana como lacónica. Rechazó la propuesta de plano. Roma no necesitaba a un rey extranjero para mediar en sus propios asuntos. El único juicio que aceptaría sería el de las armas. Con esa negativa, el destino de casi 80.000 hombres quedó sellado. Al amanecer del día siguiente, la suerte estaría echada. La tensión en ambos campamentos era palpable. Del lado romano, unos 42.000 hombres, una fuerza abrumadora que incluía caballería, vélites y la espina dorsal de su poderío: las legiones de infantería pesada. Eran soldados confiados, endurecidos por generaciones de guerras en Italia, convencidos de la superioridad de su sistema de combate. Para ellos, Pirro era un aventurero griego, un eco de un mundo glorioso pero decadente. No sabían que estaban a punto de enfrentarse a algo completamente nuevo, un monstruo de la guerra que pondría a prueba los límites de su valor: la falange macedonia. En el campamento griego, la atmósfera era una mezcla de expectación y ansiedad. Pirro tenía a su mano entre 25 y 35.000 soldados. Aunque ligeramente superado en número, su ejército era un compendio de las mejores tradiciones militares helenísticas. Contaba con la caballería pesada de Tesalia, considerada la mejor del mundo, arqueros cretenses, honderos de las islas y, por supuesto, el núcleo de su fuerza, la falange. Era una formación de infantería pesada de una profundidad formidable, un erizo de picas de casi 6 metros de largo, las temibles zarizas, que presentaba un muro de acero impenetrable para cualquier carga frontal. Aquella noche, Pirro recorrió las líneas, su figura imponente infundiendo confianza a sus hombres. Les habló de la gloria de Grecia, del deber de proteger a sus hermanos de ultramar y de la arrogancia de Roma. Sabía que aquella batalla no era solo por Tarento, era una prueba de mundos, una colisión histórica entre dos filosofías de la guerra. La legión romana, flexible, compuesta por manípulos que podían operar de forma independiente, contra la falange griega, una masa sólida y poderosa, invencible en el choque frontal pero vulnerable en los flancos. Sería el primer baile de estos dos titanes, y el mundo entero contendría la respiración. El alba llegó con una neblina fría que se aferraba a la superficie del río Siris. A través de la bruma, los vigías griegos dieron la alarma. Las águilas de Roma se movían. Las legiones habían comenzado a cruzar el río. El momento había llegado. La primera oleada del ataque romano no fue de infantería, sino de caballería. Sus jinetes se lanzaron a través de los vados, atacando con ferocidad los puestos de avanzada de la infantería ligera griega. Los exploradores y peltastas griegos, superados en número y sin la preparación para un combate frontal, se vieron obligados a retroceder en desorden, cumpliendo su misión de dar la voz de alarma, pero cediendo la iniciativa a los romanos. Cuando la noticia llegó a Pirro, reaccionó con la velocidad del rayo. No esperó a que toda su infantería estuviera formada. Montó en su caballo y, poniéndose a la cabeza de su propia caballería de élite Macedonia y Tesalia, galopó hacia la orilla del río para enfrentarse a los jinetes romanos. Quería detener su avance, dar tiempo a su falange para desplegarse en toda su longitud y evitar que los romanos establecieran una cabeza de puente sólida. El choque de las caballerías fue brutal. El acero resonó contra el acero, y los gritos de los hombres se mezclaron con los relinchos de los caballos. La caballería de Pirro, mejor armada y liderada por el propio rey,
demostró su superioridad. Tras una lucha encarnizada, lograron romper la formación de la caballería romana y la obligaron a retroceder. Fue una victoria inicial, un golpe moral importante. Pero era solo el preludio. Mientras la caballería se reagrupaba, la infantería griega completó su avance. Los arqueros y honderos tomaron sus posiciones y comenzaron a lanzar una lluvia de proyectiles sobre las legiones romanas que ya habían logrado cruzar el río y ahora se apresuraban a formar sus manípulos. Y entonces, detrás de la pantalla de proyectiles, avanzó el verdadero corazón del ejército de Pirro. La falange. Lenta, inexorable, como un glaciar de acero y madera, la formación se movió hacia adelante, con miles de zarizas apuntando al cielo antes de bajar al unísono para apuntar al pecho de los legionarios. La línea de infantería griega era casi igual en longitud a la romana, pues aunque Pirro tenía menos hombres en total, la formación de la falange era, por diseño, mucho más profunda que la de la legión. El suelo tembló bajo el peso de miles de sandalias y el aire se llenó con el ominoso sonido de la marcha compasada. Los romanos, impertérritos, esperaron el impacto, con sus grandes escudos cuta entrelazados y sus cortas espadas gladilistas para la mortífera tarea de apuñalar y acuchillar en la corta distancia. El choque fue cataclísmico. El muro de escudos de la legión se estrelló contra el bosque de picas de la falange con un estruendo que se escuchó a kilómetros de distancia. El primer impacto fue terrible para los romanos. Las largas zarizas mantenían a los legionarios a distancia, empalando a los hombres de las primeras filas antes de que pudieran siquiera usar sus espadas. Sin embargo, la legión no se rompió. Los romanos demostraron una disciplina y un coraje sobrehumanos. Los caídos eran reemplazados instantáneamente por los hombres de las filas traseras, que avanzaban para llenar los huecos, manteniendo la presión sobre la falange. La batalla de infantería se convirtió en un punto muerto brutal, una gigantesca y sangrienta trituradora de hombres. La falange griega, una fortaleza móvil, empujaba con todo su peso, pero no podía romper la tenaz resistencia de los manípulos romanos. A su vez, los legionarios, con una valentía desesperada, intentaban abrirse paso entre las picas, buscando cualquier brecha para poder usar sus gladi en el combate cuerpo a cuerpo, donde sabían que tenían ventaja. Una y otra vez, las legiones se retiraban unos pasos para reorganizarse y volvían a cargar. La falange lanzó un total de 7 ataques masivos, 7 olas de acero y furia, pero en cada una de ellas, la línea romana se dobló, crujió, pero no se rompió. Los romanos, por su parte, contraatacaron con igual ferocidad, pero sus ataques se estrellaban inútilmente contra el erizo de picas de la falange. La batalla pendía de un hilo. El resultado era incierto, y ambos bandos estaban sufriendo bajas espantosas. El sol ascendía en el cielo, iluminando una escena de carnicería indescriptible. Fue en medio de este caos sangriento cuando Pirro, que luchaba en primera línea como era su costumbre, se dio cuenta de un peligro terrible que iba más allá de la fuerza de las legiones. Su armadura, ornamentada y fácilmente reconocible, lo convertía en un blanco prioritario para cualquier centurión o legionario ambicioso. Comprendió que si él caía en combate, el corazón de su ejército dejaría de latir. La moral se derrumbaría y sus hombres, muchos de los cuales estaban a miles de kilómetros de su hogar, se desbandarían y serían masacrados. En un instante de fría lucidez táctica, tomó una decisión drástica. Hizo una señal a Megacles, uno de sus guardaespaldas más leales y de constitución similar a la suya. En un rincón resguardado del combate, intercambiaron rápidamente sus armaduras y cascos. Pirro, ahora vestido como un soldado común, se reincorporó a la lucha, mientras que Megacles, portando la armadura real, se convirtió en el faro del ejército griego y en el objetivo principal de Roma. El ardid funcionó, pero de una manera trágicamente imprevista. Los romanos, viendo la armadura distintiva de Pirro, concentraron sus esfuerzos en Megacles. Un grupo de legionarios, liderados por un oficial decidido, logró aislarlo y, tras una lucha desesperada, el valiente guardaespaldas fue derribado y asesinado. Un rugido de triunfo se alzó desde las filas romanas. Un soldado arrancó el casco del caído y lo pasó de mano en mano hasta que llegó al cónsul Levino, quien lo exhibió en la de una lanza, cabalgando a lo largo del frente. El mensaje era inequívoco. El rey había muerto. La noticia se extendió como un reguero de pólvora entre las filas griegas. Pirro ha caído. El rey ha muerto. El efecto fue devastador.
peor de lo que el propio Pirro había temido. La disciplina de la falange, hasta entonces impecable, comenzó a resquebrajarse. Los hombres miraban a su alrededor con pánico, su resolución se evaporaba. Las líneas comenzaron a flaquear, a retroceder. El flanco griego empezó a ceder. Los romanos, sintiendo el cambio en el aire, redoblaron sus esfuerzos y lanzaron un aplauso atronador que resonó en todo el campo de batalla, un sonido de victoria inminente. Pirro, luchando en el anonimato en otro sector del frente, vio la vacilación de sus hombres y oyó el clamor de los romanos. Comprendió al instante la magnitud del desastre. Todo por lo que había luchado, toda la sangre derramada, estaba a punto de perderse por un engaño que se había vuelto en su contra. Sin un segundo de vacilación, espoleó a su caballo y galopó hacia la brecha que se estaba abriendo en sus líneas. Se arrancó el casco, dejando su rostro al descubierto para que todos pudieran verlo, su cabello rojo ondeando al viento. Cabalgó a lo largo del frente de su ejército, desafiando las flechas y jabalinas enemigas, gritando con una voz que se impuso al estruendo de la batalla. «Estoy vivo. Aquí estoy. Vuestro rey está vivo». El efecto fue eléctrico, un verdadero punto de inflexión. Los soldados griegos, que estaban a punto de romper filas y huir, se detuvieron en seco. Vieron el rostro familiar de su rey, vivo y desafiante. La desesperación se transformó en alivio, y el alivio en una oleada de furia renovada. Un gran clamor surgió de la línea griega, un rugido de lealtad y coraje que ahogó los vítores romanos. La exhibición de valentía de Pirro había fortalecido la resolución de su ejército. La batalla se reanudó con una ferocidad aún mayor, Sicae. Pero la situación fundamental no había cambiado. El punto muerto persistía. La infantería de ambos bandos estaba agotada, desangrada por horas de combate incesante. La caballería romana, reagrupada, volvía a presionar con fuerza su flanco, amenazando con rodear a la falange. Pirro sabía que el coraje por sí solo no sería suficiente. Necesitaba algo más, un golpe de gracia, algo que rompiera el espíritu romano de una vez por todas. Fue entonces cuando decidió desatar a sus monstruos. Hasta ese momento, había mantenido a sus 20 elefantes de guerra en la retaguardia, ocultos a la vista de los romanos. Eran su carta del triunfo, su último recurso. Hizo una señal. Los conductores de los elefantes, los mauts, guiaron a las enormes bestias hacia el frente. La aparición de estas criaturas fue un espectáculo aterrador e irreal. Eran torres de carne gris, más altas que cualquier caballo, con orejas como velas y colmillos curvos que brillaban bajo el sol. Sobre sus lomos se habían construido torretas de madera desde las cuales los arqueros podían disparar. Para los soldados romanos, que nunca en su vida habían visto un animal semejante, fue una visión sacada de sus peores pesadillas. El pánico fue instantáneo y absoluto. Pero el verdadero terror se desató entre la caballería romana. Los caballos, que operan por instinto, enloquecieron de miedo ante el olor y el barritar de esas criaturas antinaturales. Se encabritaron, lanzando a sus jinetes al suelo, ignoraron las riendas y las espuelas, y huyeron en una desbandada ciega y total. La caballería romana, que había sido una amenaza constante para el flanco de Pirro, simplemente se desintegró, llevándose consigo la cohesión de toda la legión. El pánico de los caballos se contagió a los hombres. Las legiones, que habían luchado con un valor legendario durante horas, se vieron de repente con el flanco expuesto y con una estampida de sus propios caballos atravesando sus filas. La formación se rompió. El orden se convirtió en caos. Pirro vio su oportunidad y actuó sin piedad. Lanzó a su caballería tesalia, fresca y ansiosa por el combate, contra las desorganizadas legiones. La carga fue devastadora. Los jinetes griegos se abrieron paso a sablazos entre la infantería romana, que ya no ofrecía una resistencia coordinada. La derrota se convirtió en una masacre. Finalmente, los legionarios supervivientes rompieron filas y huyeron, buscando la salvación al otro lado del río Sidis. La batalla había terminado. Pirro era el dueño del campo. La llanura quedó en silencio, un silencio antinatural roto solo por los gemidos de los heridos y los graznidos de los cuervos que ya comenzaban a congregarse. Pirro, cubierto de polvo, sudor y la sangre de otros hombres, cabalgó lentamente por el campo de batalla.
La euforia de la victoria se desvaneció rápidamente, reemplazada por una sombría constatación de la realidad. A su alrededor, el suelo estaba teñido de rojo. El costo de su triunfo estaba escrito en los cuerpos de miles de soldados. Según los registros posteriores del historiador Dionisio de Halicarnaso, las pérdidas romanas fueron catastróficas, con cerca de 15.000 soldados muertos y miles más hechos prisioneros. Pero fue al inspeccionar sus propias bajas cuando el verdadero peso de la victoria cayó sobre Pirro. El mismo Dionisio estimó las muertes griegas en alrededor de 11.000. Aunque numéricamente inferiores a las romanas, la naturaleza de estas pérdidas era fundamentalmente diferente. Los hombres que yacían muertos a sus pies no eran simples reclutas. Eran el corazón de su ejército, veteranos de sus campañas en Grecia, oficiales experimentados, falangitas curtidos en 1000 batallas. Eran soldados que sería imposible reemplazar fuera de Grecia. Cada oficial caído era un pilar de su ejército que se derrumbaba. Cada veterano muerto era una década de experiencia militar perdida para siempre. Mientras contemplaba los rostros sin vida de los hombres que lo habían seguido desde el otro lado del mar, se dice que pronunció las palabras que lo harían inmortal: otra victoria como esta, y estaré completamente perdido. Había nacido la victoria pírica, un triunfo tan costoso que equivalía a una derrota estratégica. A pesar del terrible costo, en los días que siguieron a la batalla, pareció que el audaz movimiento de Pirro había dado sus frutos. Las vacilantes ciudades griegas del sur, impresionadas por la derrota de Roma, finalmente se unieron a su causa. Los refuerzos que tanto había esperado comenzaron a llegar, engrosando sus filas. Con un ejército renovado, Pirro comenzó a marchar hacia el norte, directamente hacia el corazón de su enemigo, hacia la propia Roma. Su avance fue imparable. Saqueó la rica región de Campania y Lacio, sembrando el pánico en las ciudades y pueblos que se encontraban en su camino. Llegó a estar a solo 2 días de marcha de los muros de Roma. La ciudad estaba presa del pánico. Pero Pirro, el genio táctico, era también un estratega realista. Sabía que las legiones que había derrotado en Heraclea eran solo una fracción del poderío de Roma. Sabía que mientras él avanzaba, 2 nuevos ejércitos consulares ya estaban marchando para interceptarlo. Miró a sus tropas, a los nuevos reclutas itálicos mezclados con los restos de sus veteranos epirotas, y supo que no tenía las fuerzas suficientes para asediar una ciudad tan formidable como Roma y, al mismo tiempo, enfrentarse a los ejércitos de socorro que seguramente se le echarían encima. Con el corazón apesadumbrado, tomó la difícil decisión. Detuvo su avance y ordenó la retirada. Fue el principio del fin de su aventura italiana. Pasó otro año en Italia, luchando en otra gran batalla en Asculo, donde volvió a derrotar a los romanos, y de nuevo sufrió pérdidas tan graves que su ejército quedó paralizado. La paradoja de Heraclea se repitió. Cansado de una guerra de desgaste que no podía ganar, Pirro abandonó Italia, cruzando a Sicilia para luchar contra los cartagineses, otra campaña que comenzó con victorias brillantes y terminó en un estancamiento frustrante. Su carrera posterior fue un torbellino de actividad febril, un reflejo de su propia naturaleza inquieta. Regresó a Grecia y, en un golpe de audacia, derrotó al nuevo rey de Macedonia, Antígono Gigónatas, y fue aclamado como rey por las tropas macedonias. Pero no pudo consolidar su poder. Abandonó Macedonia tan repentinamente como la había conquistado y se lanzó a una malograda campaña en el Peloponeso, intentando sin éxito tomar la inexpugnable Esparta. Su final, cuando llegó en el 272 a.C., fue una antítesis de la gloria de sus grandes batallas. No cayó en un campo de batalla al frente de su falange, sino en la confusión de una escaramuza nocturna en las estrechas calles de Argos. Una anciana, viendo a su hijo luchar contra el rey desde el tejado de su casa, le arrojó una teja. La teja golpeó a Pirro en la nuca, aturdiéndolo y haciéndolo caer de su caballo. Antes de que pudiera recuperarse, los soldados enemigos lo rodearon y acabaron con su vida. Así murió Pirro de Epiro, el hombre que derrotó a Roma, el genio táctico admirado por Aníbal y Cicerón, el rey guerrero que soñó con un imperio occidental. Su vida, como su mayor victoria en Heraclea, fue un brillante destello de potencial, una demostración de lo que podría haber sido, pero que al final se consumió por su propio costo, dejando tras de sí no un legado de conquista, sino una frase eterna que sirve como advertencia para todos los que buscan la gloria: una victoria pírrica,